Mira a estos dos tipos, Huye y Nipsey Hussle. En el barrio. En unos años, uno de estos hombres, Nipsey Hussle, sería asesinado a tiros en 2019. Luego, en 2025, el segundo, Jabari Henley, cuyo padre, Big U, estaba vinculado al asesinato de Nipsey, correría la misma suerte. Es una mezcla mortal de política de pandillas, justicia callejera, y lo que hace que esta historia sea aún más oscura son las escalofriantes palabras que le dejó a su papá. Las inquietantes, últimas palabras, que conmocionaron las calles. Antes de entrar en los detalles que hicieron que Internet se revolucionara y los teóricos de la conspiración trabajaran horas extras, déjenme ponerles rápidamente en situación, porque no se trata solo de una trágica noche de Halloween en el sur de Los Ángeles, sino de décadas de tensión, lealtad convertida en traición y la brutal realidad de que, en las calles, los pecados del padre suelen convertirse en la herencia del hijo, quiera él ese legado o no. Ahora, déjenme contarles lo que realmente sucedió la noche de Halloween, el 31 de octubre de 2025, aproximadamente a las 11:11 p.m., en el barrio de Vermont Slauson, en el sur de Los Ángeles. Imaginen esto: Jabari Baby Huye Henley, un tipo de 34 años que solo intentaba vivir su vida correctamente, trabajando como supervisor de almacén en Compton, siendo padre de su hija de 10 años, manteniéndose al margen de los problemas callejeros que seguían a su padre como una nube negra, se detiene frente a la tienda Figan 69 Smoke Shop, en la intersección de South Figueroa Street y West 69th Street. Este lugar está situado entre una licorería, un taller de reparación de automóviles y un terreno baldío en una zona poco iluminada que ha sido escenario de numerosos actos de violencia entre pandillas a lo largo de los años, en pleno corazón de lo que históricamente ha sido el territorio de los Rolling Sextas Neighborhood Crips, la misma banda que su padre, Big U, supuestamente ayudó a convertir en una potencia en su día. Así que Jabari, de 1,85 de estatura y complexión robusta, se acerca a la ventanilla del copiloto de un sedán de color oscuro, posiblemente un Toyota Camry o un Honda Accord, que se ha detenido lentamente junto a la acera, como si estuviera destinado a estar allí desde el principio. Según testigos presenciales, entre los que se encontraban un vendedor ambulante de comida que servía bocadillos nocturnos en las inmediaciones y algunos clientes de una tienda de tabaco que estaban a punto de cerrar, Jabari se asomó a la ventanilla del coche y mantuvo lo que pareció una breve conversación, incluso sonriendo por un instante, como si hubiera reconocido a quien quiera que estuviera dentro del vehículo, como si fuera alguien que conocía del barrio o que le pareciera una persona interesante. Pero entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió de la forma más violenta y permanente posible. Al menos 7 disparos resonaron en lo que los investigadores creen que fue una pistola semiautomática de 9 milímetros o calibre .40, rompiendo el aire de la noche de Halloween y haciendo que todos los que estaban al alcance del oído corrieran a refugiarse o se quedaran paralizados por el terror. Jabari recibió 4 disparos, 2 en el torso y la parte superior del pecho, uno en el brazo izquierdo y otro en el muslo, y el impacto de esas balas lo hizo tambalearse hacia atrás, hacia la puerta de la tienda de tabaco, en un intento desesperado por encontrar seguridad o ayuda, o simplemente algo a lo que agarrarse. Manchó de sangre toda la puerta de cristal mientras intentaba mantenerse en pie, dejando una trágica huella carmesí que perseguiría a todos los que vieran más tarde las fotos de la escena del crimen, antes de desplomarse allí mismo, en la fría acera de hormigón, con su fuerza vital literalmente agotándose mientras los sospechosos de aquel sedán oscuro se alejaban en la noche. Un conocido pandillero fue asesinado esta noche. Los agentes de la policía de Los Ángeles fueron enviados al lugar exactamente a las 11:11 p.m. y llegaron a las 11:14 p.m., encontrando a Jabari luchando por cada aliento que le quedaba. Los paramédicos acudieron con la urgencia que cabría esperar y comenzaron inmediatamente la reanimación cardiopulmonar en el lugar de los hechos, insertando vías intravenosas para intentar bombear líquidos y medicamentos a su organismo, administrándole epinefrina en un intento desesperado por reanimar su cuerpo agonizante y mantener su corazón latiendo. Pero a pesar de sus esfuerzos y de toda su formación y equipo médico, Jabari fue declarado muerto a las 11:28 p.m. debido a un choque hemorrágico, una laceración de la arteria pulmonar izquierda y múltiples heridas de bala. El informe del forense, que se publicó al día siguiente con el número de caso 2025-004512, confirmó lo que todos ya sabían en su interior. Se trataba de un homicidio, simple y llanamente, intencionado y selectivo,
No un acto aleatorio de violencia o un robo que salió mal, sino un golpe calculado que alguien planeó y ejecutó con fría precisión. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y donde los detectives de Internet y los historiadores callejeros comenzaron a atar cabos como si estuvieran jugando a un retorcido juego de bingo conspirativo. El informe toxicológico dio negativo. No había alcohol, drogas ni sustancias controladas de ningún tipo en el organismo de Jabari, lo que no hizo más que reforzar lo que todos los que lo conocían personalmente habían estado diciendo desde el principio. Este no era un tipo que viviera de forma imprudente o estuviera metido en la vida callejera. Intentaba hacer lo correcto, romper el ciclo, ser un buen padre y llevar una vida honrada, lejos de la política de las pandillas y la violencia que habían definido en gran medida la existencia y la reputación de su padre. Pero aquí está la cruda y dura realidad que nadie quiere aceptar, pero que todos en el barrio saben en lo más profundo de su ser. En las calles, no importa lo limpio que vivas, lo lejos que intentes alejarte del juego o cuántas veces pongas la otra mejilla y te ocupes de tus asuntos. Cuando tu apellido lleva el peso de décadas de políticas de pandillas, viejas rencillas, presuntas extorsiones y juegos de poder en las calles, estás marcado desde que naces, llevando una diana en la espalda que nunca pediste, pero que nunca podrás quitarte del todo, como un tatuaje hecho con tinta invisible que solo tus enemigos pueden ver claramente. Y eso es exactamente lo que le pasó a Jabari Henley, un joven cuyo único delito real a los ojos de sus asesinos fue haber nacido como hijo de Big U, heredando un legado que nunca quiso y del que no podía escapar por mucho que lo intentara. Y aquí es donde la investigación dio un giro que tuvo a toda la comunidad hip hop y a la gente de la calle hablando. Los analistas forenses encontraron una coincidencia parcial de ADN en el vehículo sospechoso que apuntaba a alguien afiliado a los Hoover Criminals, una banda que lleva décadas enfrentándose a los Rolling 60s Neighborhood Crips. Desde los años 70 y 80, cuando comenzaron estas guerras territoriales en el sur de Los Ángeles. Este descubrimiento elevó inmediatamente el caso de un simple homicidio a un posible ataque de represalia de una banda, posiblemente relacionado con el supuesto papel de liderazgo de Big U en los Rolling 60s y las innumerables disputas, enemistades y encuentros violentos que conllevaba ese puesto a lo largo de los años. Ahora, hablemos de esas supuestas últimas palabras inquietantes que se apoderaron de Internet y que los afiliados de Nipsey Hussle utilizaron como munición para burlarse de Big U, mientras él está encerrado y sufre la pérdida más dolorosa que un padre puede experimentar. Esta es la verdad, amigos, la verdad sin filtros que hay que decir en voz alta y clara. No hay últimas palabras confirmadas pronunciadas por Jabari Baby Uye Henley en el lugar de su asesinato. Entonces, ¿de dónde viene toda esta historia de las últimas palabras inquietantes si no se basa en la realidad? El primer y más significativo contenido es lo que se conoce como el Houston Closet Clip, que ha sido visto millones de veces desde la muerte de Jabari, compartido en todas las plataformas imaginables y analizado fotograma a fotograma como si fuera la película de Zapruder de la cultura callejera del hip hop. Se trata de un videoclip corto e informal de menos de 1 minuto de duración, en el que aparecen Jabari Baby Uye, junto con sus socios Cold Hearted Duck y New Jack, todos relajados en lo que parece ser un entorno tranquilo, posiblemente un armario o una sala de estar en algún tipo de evento, con globos y carteles promocionales de Coca-Cola visibles al fondo, lo que le da ese ambiente informal de fiesta en casa o entre bastidores. El clip se volvió absolutamente viral tras el asesinato de Jabari, acumulando miles y miles de visitas en X y TikTok a principios de noviembre de 2025 y siendo compartido y reenviado como las últimas imágenes de Jabari vivo y bien, o como una especie de representación simbólica de las oportunidades perdidas, el potencial desperdiciado y el trágico ciclo de violencia que consume a tantos jóvenes negros en nuestras comunidades antes de que tengan la oportunidad de realizar plenamente sus sueños y ambiciones. Ahora bien, ¿por qué este clip es considerado perturbador o profético por las masas en línea y en particular por los afiliados de Nipsey, que lo han utilizado como arma contra Big U? Porque los temas que se tratan, alejarse de la vida en la calle, evitar los vicios y los hábitos peligrosos, el concepto de que el dolor multiplica el dolor, las oportunidades que se le dieron y que luego se vieron trágicamente truncadas, se ven ahora a través del prisma de la violenta muerte de Jabari y las teorías más amplias sobre el karma,
que sugieren que el supuesto papel de Big U en el asesinato de Nipsey ha vuelto para atormentarlo a través del asesinato de su hijo. La gente está interpretando frases como «el dolor multiplica el dolor», que en realidad fue una frase utilizada por Black Sam, el hermano biológico de Nipsey, cuando instó a la comunidad a encontrar la paz en lugar de celebrar la muerte de Jabari, como una especie de advertencia cósmica o declaración profética sobre el ciclo de violencia y represalias que acabaría consumiendo a Jabari, a pesar de que apenas participó en la política callejera que definió la vida y la carrera de su padre. El legado mortal, Big U, Nipsey y una disputa que nunca muere. Para comprender realmente por qué el asesinato de Jabari, Baby Huye Henley ha desatado tantas especulaciones, teorías conspirativas y celebraciones directas en ciertos rincones del mundo del hip hop, especialmente entre los afiliados y seguidores más leales de Nipsey Hussle, tenemos que retroceder en el tiempo y profundizar en la complicada, multifacética y, en última instancia, trágica relación entre Eugene Big U Henley y Ermias Nipsey Hussle Asghedom. Una conexión que comenzó con una genuina relación de mentor y hermandad, pero que evolucionó hacia algo mucho más oscuro. Big U, un reputado miembro de alto rango y presunto líder desde hace mucho tiempo de los Rolling Sextas Neighborhood Crips, se convirtió en activista comunitario y ejecutivo musical a través de su sello Unique Music, y desempeñó un papel absolutamente fundamental en la trayectoria profesional inicial de Nipsey, actuando como mentor, manager y figura protectora. Su vínculo comenzó alrededor de 2008, como lo que desde fuera parecía una dinámica de apoyo entre hermano mayor y hermano menor, y es importante señalar que la madre de la hija de Nipsey es en realidad la sobrina de Big U, lo que significaba que su conexión era, literalmente, familiar. En aquellos primeros días, Big U se posicionó como una figura padrino en el rap de Los Ángeles, conectando a artistas callejeros como Nipsey con oportunidades en la industria a las que quizá no habrían podido acceder por sí mismos, proporcionándoles recursos como equipo de estudio y tiempo de grabación, y facilitando las primeras mixtapes y giras de Nipsey, que le ayudaron a construir su marca independiente y su base de fans mucho antes de que firmara con un sello discográfico importante. Nipsey veía a Big U como algo más que un simple manager o socio comercial. Era Unc, abreviatura de tío, un término de respeto y afecto familiar que denotaba la profundidad de su conexión y la confianza que Nipsey depositaba en la orientación de Big U durante esos años formativos de su carrera. Pero, como todos sabemos por haber visto innumerables documentales sobre la música y leído libros de historia del hip hop, muy pocas relaciones entre mentores y protegidos en esta industria se mantienen hermosas y armoniosas para siempre, especialmente cuando el dinero empieza a entrar en juego. Los egos se inflan y surgen diferencias creativas. La relación entre Big U y Nipsey comenzó a deteriorarse en algún momento alrededor de 2011, y las consecuencias fueron causadas por una combinación tóxica de disputas personales, desacuerdos comerciales y problemas políticos relacionados con las pandillas, que colisionaron a la vez como una tormenta perfecta de drama callejero y política de la industria musical. El incidente más infame y bien documentado que marcó el principio del fin de su asociación fue un altercado en un estacionamiento que tuvo lugar en 2011. Según múltiples testimonios de personas que estuvieron allí o se enteraron inmediatamente después, la disputa comenzó cuando Nipsey supuestamente se presentó en la casa de la madre de su hija. Recuerden que se trata de la sobrina de Big U, y tuvo algún tipo de enfrentamiento por la preocupación de que el entorno fuera inseguro para su hija debido a las drogas y otras sustancias tóxicas que supuestamente había en la residencia. Ahora bien, no conocemos todos los detalles específicos de lo que ocurrió dentro de esa casa. Testigos presenciales y fuentes cercanas a la situación afirman que Nipsey agredió a alguien en la residencia, lo que Big U interpretó como una falta de respeto no solo hacia su familia, sino también hacia su autoridad como OG y anciano en la jerarquía callejera que gobernaba su mundo. Big U, sintiéndose menospreciado, se enfrentó a Nipsey en la tienda The Marathon Clothing de Slauson Avenue, la misma tienda que años más tarde, en 2019, se convertiría en el lugar del asesinato de Nipsey. El enfrentamiento en la tienda de Marathon pasó rápidamente de ser una discusión verbal a una pelea física que se extendió al callejón detrás del edificio, donde, según personas que presenciaron la pelea o se enteraron inmediatamente después, por quienes estaban allí, Big U golpeó a Nipsey bastante fuerte. Pero no se quedó solo en la paliza a Nipsey. Big U también se enfrentó a Black Sam, hermano biológico y socio comercial de Nipsey,
en la misma pelea, lo que convirtió lo que había comenzado como un enfrentamiento entre dos personas en una pelea múltiple que amenazaba con agravarse aún más y convertirse en algo potencialmente mortal. Según los relatos que se han compartido en entrevistas, documentales y leyendas urbanas que circulan en los círculos del hip hop de Los Ángeles, Black Sam, al ver que golpeaban a su hermano e intentar protegerlo de más daños, sacó un arma de fuego y disparó al aire para intentar calmar la situación. Ese disparo hizo que la policía de Los Ángeles acudiera al lugar en cuestión de minutos, en respuesta a los informes de disparos en una zona que ya estaba fuertemente vigilada debido a su ubicación en territorio de pandillas. Todo el grupo, Big U, Nipsey, Black Sam y posiblemente otras personas que estaban presentes durante el altercado, fue arrestado y detenido, acusado de varios delitos relacionados con la pelea y el disparo del arma, y procesado por el sistema penitenciario del condado de Los Ángeles antes de salir bajo fianza al día siguiente y ser liberados para continuar su disputa por otros medios. Big U afirmaría más tarde, en su aparición en la serie documental de Showtime, Hip Hop Uncovered, que el altercado no tenía que ver realmente con la música, el dinero o las disputas comerciales, como la gente suponía, sino que, según Big U, se trataba de política de pandillas y violaciones del protocolo y el respeto dentro de la jerarquía de los Rolling 60s. En ese documental, Big U hizo la afirmación, algo jactanciosa y sin duda controvertida, de que ganó 3-0 en ese altercado, lo que significa que se impuso a Nipsey, Black Sam y, supuestamente, incluso al padre de Nipsey, quien, según algunas versiones, también participó en la pelea y recibió golpes de Big U en algún momento durante el caos. Según la versión de los hechos de Big U, finalmente resolvieron sus diferencias semanas más tarde. Pero las disputas no terminaron con ese único altercado físico en 2011, ya que a medida que la carrera de Nipsey seguía creciendo a mediados de la década de 2010, surgieron nuevas tensiones en torno a las relaciones comerciales y lo que Nipsey consideraba una mala gestión o un trato injusto por parte de Big U en relación con el equipo del estudio, los contratos y el control sobre su dirección creativa y sus decisiones profesionales. Alrededor de 2017, hubo informes de disputas sobre el equipo del estudio en las instalaciones de grabación de Big U, y esta tensión comercial llevó a Nipsey a grabar lo que algunas personas consideran una canción dirigida a Big U llamada You Don't Got a Clue, que apareció en su mixtape de 2010, The Marathon, pero que adquirió un nuevo significado y relevancia cuando la disputa se reavivó años más tarde, en 2017. En esa canción, Nipsey atacó directamente a Big U con versos como: "Mira, no tienes ni idea de lo que quieres hacer. Estoy ocupado haciéndome rico. ¿Crees que voy a parar por ti? He construido esto por mi cuenta, y todo el mundo sabe que es verdad. Aún así, los negros actúan como si tuvieran que controlar lo que hago". Otras disputas durante este periodo de mediados de la década de 2010 incluyeron la oposición vocal de Big U a los esfuerzos de Nipsey por construir la unidad y la colaboración entre bandas, en particular la relación laboral de Nipsey con Ig, que estaba afiliado a los Bloods, rivales desde hace mucho tiempo de los Crips en la jerarquía de las bandas de Los Ángeles. Pero aquí es donde la historia da un giro interesante que complica la narrativa clara de que Big U y Nipsey eran enemigos eternos que se enfrentaron hasta el final. A finales de 2016, aparentemente se reconciliaron y limaron al menos algunas de sus diferencias, con Big U como road manager de la gira promocional de Nipsey, Victory Lap, en 2018, que fue el primer y, en última instancia, único álbum de Nipsey publicado por un gran sello discográfico, Atlantic Records, que le valió una nominación a los Grammy y le catapultó al éxito mainstream tras años de duro trabajo como artista independiente. Nipsey incluso contó con Big U en el video musical de Rap in a Gas, incluido en ese álbum, lo que pareció una reconciliación pública y una señal para las calles y la industria de que cualquier disputa que hubieran tenido en el pasado estaba zanjada y que habían vuelto a estar en buenos términos. En una entrevista de 2021 en el podcast Drink Champs, Big U negó explícitamente que hubiera ninguna disputa activa entre él y Nipsey en el momento del asesinato, afirmando con firmeza: "No tenemos ningún conflicto. Punto. Nunca dejamos de hablar". Pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente turbias y donde las teorías conspirativas encontraron un terreno fértil para crecer y extenderse. En 2023, años después de la muerte de Nipsey, una escucha telefónica federal captó a Big U en una conversación en la que confirmaba que no había ningún conflicto activo con Nipsey.
pero luego hizo una declaración que lo perseguiría. Lo voy a matar, y punto, lo voy a matar. Ahora bien, el contexto de esta declaración no queda del todo claro a partir de las partes filtradas de la escucha telefónica que se publicaron en Internet. ¿De quién estaba hablando? ¿Hablaba hipotéticamente? Lo que nos lleva al elefante en la habitación que debemos abordar de frente. Las persistentes y sin fundamento teorías conspirativas que han circulado desde el 31 de marzo de 2019, que vinculan a Big U con el asesinato de Nipsey Hussle, a pesar de que Eric "Shitty Cuz" Holder Jr. fue arrestado, juzgado, declarado culpable y condenado a entre 60 años y cadena perpetua por el asesinato, siendo la versión oficial que se trató de una disputa personal entre Holder y Nipsey, por acusaciones de chivato y falta de respeto que condujo al tiroteo fuera de la tienda de Marathon Clothing, aquella terrible tarde de domingo. El señor Holder se acercó en múltiples ocasiones y entabló conversación con Nipsey y los demás que estaban allí. Se marchó y luego volvió, y sin duda volvió armado con una pistola y disparó deliberada y repetidamente, alcanzando y matando a Nipsey Hussle. A pesar de la versión oficial y de la condena de Holder, una parte importante de la comunidad hip hop, en particular los más cercanos a Nipsey y los que conocían la historia entre Nipsey y Big U, han mantenido que hay más detrás de la historia de lo que se reveló en el juicio, con teorías que van desde que Big U tenía conocimiento previo del ataque hasta que él mismo lo orquestó entre bastidores como una especie de justicia callejera definitiva por la falta de respeto y las violaciones de contrato que se habían acumulado durante años bajo la superficie de su reconciliación pública. Estas teorías conspirativas cobraron gran fuerza después de que Big U fuera acusado en marzo de 2025 de 43 cargos federales, entre los que se incluyen extorsión, tráfico de personas, fraude y participación en el asesinato en 2021 de un aspirante a rapero llamado Rayshawn R. Williams, quien supuestamente faltó al respeto a Big U a través de una canción y pagó por ello con su vida. El señor Henley participó en el asesinato de un músico fichado por su sello discográfico en 2021 y abandonó el cuerpo de la víctima en Las Vegas, junto a la autopista I-5 e I-15. A continuación, intentó evadir y obstruir la investigación del asesinato, incluyendo ordenar a los testigos que no hablaran con las fuerzas del orden. Las similitudes entre ese caso de asesinato de 2021, en el que un aspirante a artista supuestamente menospreció a Big U y acabó muerto poco después, y la situación de Nipsey en 2019 no pasaron desapercibidas para nadie que prestara atención, y dieron credibilidad a teorías que anteriormente se habían descartado como especulaciones de Internet y rumores callejeros sin ninguna prueba real que las respaldara. Uno de los defensores más activos de la teoría de la conspiración de Big U ha sido un afiliado llamado Loose Cannon, quien afirmó en una entrevista eliminada de No Jumper que se ha conservado en clips y capturas de pantalla en las redes sociales. Así que me llamó por FaceTime y cosas así y me dijo, "Acaban de matar a Nipsey", y yo le respondí, inaudible, "No he oído nada". Así que colgué, llamé a Nipsey y le dije, "Nipsey, ¿qué pasa? Hombre". Nipsey respondió, "Cannon". Nipsey respondió, continuó diciendo, "Cannon". Así que hablé con Nipsey y le dije, "Sí, te quiero porque da igual. Entonces nos vemos luego". Colgué el teléfono. Pensé que Big U había dado información errónea. 30 minutos después, mis amigos me llamaban diciendo, "Acaban de matar a Nipsey". El clip, que se difundió ampliamente, daba a entender que Big U sabía de la inminente muerte de Nipsey 30 minutos antes de que ocurriera, lo que implicaba que él la había orquestado o que había sido informado del atentado por quienquiera que lo hubiera orquestado y había decidido no advertir a Nipsey ni intervenir para evitar la tragedia. El karma, las calles y el dolor de una familia. Ahora llegamos a la parte más dolorosa, controvertida y cargada de emoción de toda esta trágica historia. Las reacciones, las teorías, las burlas y las preguntas más amplias sobre la justicia callejera, el karma y si los pecados del padre deben recaer sobre el hijo. Amigo, también mataron a Nip. No olvidemos, amigo, que mataron a Nipsey Hussle. Eric Holder no actuó solo en eso. Si retrocedes y sigues los detalles, Nip y Big U se pelearon. Cuando se conoció la noticia del asesinato de Jabari, Baby Uye Henley, el 31 de octubre de 2025, las reacciones iniciales de la comunidad hip hop, y en particular de aquellos que conocían personalmente a Jabari, fueron exactamente las que cabría esperar: conmoción, tristeza, condolencias,
oraciones por la familia y llamamientos para que cualquiera que tuviera información sobre el tiroteo se presentara y ayudara a llevar a los asesinos ante la justicia, para que la hija de Jabari no creciera con el asesinato de su padre sin resolver y sus asesinos en libertad. Pero no pasó mucho tiempo, hablamos de horas, no de días, antes de que empezara a surgir una reacción mucho más oscura y siniestra en ciertos rincones de Internet, concretamente por parte de personas leales a la memoria de Nipsey Hussle y que llevaban años esperando lo que consideraban justicia cósmica o karma callejero para que Big U pagara por su presunto papel o conocimiento previo del asesinato de Nipsey en 2019. Nick, hace mucho tiempo que vengo diciendo que Big U, en los años 60, había matado a Nip. Estas reacciones, que comenzaron a aparecer en plataformas de redes sociales como X, antes Twitter, Instagram y TikTok, casi inmediatamente después de que se confirmara la identidad de Jabari y se estableciera su conexión con Big U, iban desde sutiles referencias al karma y al equilibrio cósmico hasta celebraciones abiertas, burlas y publicaciones que decían literalmente que Big U merecía sentir el mismo dolor que supuestamente infligió a la familia de Nipsey cuando, al parecer, orquestó o permitió la muerte del hombre del maratón sin avisarle ni intervenir. El hashtag #NipKarma comenzó a hacer tendencia con más de 4.000 usos en varias plataformas en las 48 horas posteriores al asesinato, y los usuarios publicaron fotos de Nipsey y Jabari, uno al lado del otro, estableciendo paralelismos explícitos entre sus muertes y enmarcando el asesinato de Jabari como una venganza del universo o de las calles por los supuestos pecados de Big U contra la familia Hussle y toda la comunidad hip hop que lloraba profundamente la pérdida de Nipsey. Las publicaciones celebraban la muerte como justicia kármica y lo que se siembra se cosecha, y algunos usuarios llegaron incluso a crear memes, vídeos y comentarios en los que afirmaban explícitamente que Big U estaba experimentando ahora el mismo dolor, pena e impotencia que sintió la familia de Nipsey cuando perdió a su hijo, hermano, padre y líder comunitario en ese estacionamiento fuera de la tienda The Marathon en 2019. Las burlas y celebraciones en línea alcanzaron niveles tan tóxicos e inquietantes que incluso algunos de los familiares y afiliados más cercanos de Nipsey, que tenían sus propios problemas con Big U, se vieron obligados a alzar la voz y pedir moderación, paz y respeto por los muertos. Black Sam, hermano biológico y socio comercial de Nipsey, que estuvo presente durante el altercado de 2011 y tiene su propia y complicada historia con Big U, publicó un mensaje en el que instaba a la comunidad a honrar la memoria de Nipsey con paz en lugar de celebrar la violencia, escribiendo unas palabras que deberían haber resonado en todos los que prestaban atención. El dolor multiplica el dolor. Honren a Nip con paz, no con esto. Pero a pesar de los llamamientos a la paz de Black Sam y de mensajes similares de otras personas que conocían personalmente tanto a Big U como a Nipsey, y comprendían la complejidad de su relación más allá de lo que se veía en las redes sociales y en los videos de YouTube sobre teorías conspirativas, las burlas y las celebraciones continuaron, y algunos de los contenidos más tóxicos procedían de personas que afirmaban estar afiliadas al grupo All Money in the Nipsey o a su círculo de amigos y socios cercanos NSBE, Neighborhood Nip. Según múltiples informes y capturas de pantalla que circularon ampliamente en Internet, algunos de estos afiliados incluso se enfrentaron a Big U durante una visita a la prisión en el Centro de Detención Metropolitano, donde actualmente se encuentra recluido por esos graves cargos federales de la ley RICO mientras espera el juicio, y mantuvieron una acalorada discusión que casi llegó a las manos antes de que los funcionarios de prisiones intervinieran y pusieran fin a la visita antes de tiempo, al reconocer que las tensiones estaban aumentando hasta un nivel peligroso que podía dar lugar a violencia incluso dentro del entorno controlado de un centro de detención federal. Mientras tanto, en medio de todo este caos en Internet y la celebración tóxica de personas que nunca conocieron a Jabari personalmente, los verdaderos familiares de Jabari, que lo querían y lo conocían como algo más que el hijo de Big U, intentaban llorar su pérdida y honrar su memoria en paz, lidiando con la devastación de haber perdido a alguien a quien querían, mientras veían cómo Internet convertía su muerte en un espectáculo y una teoría conspirativa, en lugar de tratarla con la dignidad y el respeto que merece cualquier víctima de asesinato. El hermano de Jabari, Diane Henley,
que juega como linebacker para los LA Chargers en la NFL, dedicó un saque en un partido el 2 de noviembre de 2025, solo 2 días después de la muerte de su hermano, a la memoria de Jabari, arrodillándose en medio del campo después de realizar el tackle e inclinando la cabeza en señal de oración, mientras miles de aficionados en el estadio y millones de espectadores en televisión presenciaban su momento privado de dolor compartido con el mundo. La frase «los pecados del padre» se utiliza mucho en los debates sobre este tema, y la gente señala lo trágico e injusto que es que Jabari pagara el precio más alto por los conflictos y las decisiones que su padre tomó décadas antes de que él naciera o cuando era demasiado joven para tener voz y voto en el asunto. Pero también reconoce la brutal realidad de que, en las calles, las conexiones familiares importan, los lazos sanguíneos importan. Y cuando se quiere hacer daño a alguien que es intocable porque está bajo custodia federal y se enfrenta a una cadena perpetua, la siguiente mejor opción suele ser hacer daño a las personas que más quiere. Al concluir este análisis en profundidad de una de las historias más trágicas y complejas que han surgido de la escena hip hop de Los Ángeles en los últimos años, recordemos que detrás de cada titular, cada teoría conspirativa y cada publicación en las redes sociales que celebra o lamenta estas muertes, hay familias reales que sufren un dolor real, niños reales que crecen sin padres y comunidades reales que siguen perdiendo a sus jóvenes en un ciclo de violencia que, colectivamente, parecemos incapaces o poco dispuestos a romper. Y con esto, llegamos al final de este análisis en profundidad. Para más contenido interesante como este, dale al botón de suscribirse, activa las notificaciones y echa un vistazo a las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más videos. No olvides dejar tus comentarios más abajo.